Hola, bienvenidos. Continuamos con este video, nuestra serie dedicada a desarrollar la teoría de conjuntos de Georg Cantor. Comencemos con un breve repaso de lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada dijimos lo siguiente. La primera idea fundamental de la teoría de Cantor es tratar de establecer, de definir qué significa que dos conjuntos infinitos tengan la misma cantidad de elementos. Y dijimos lo siguiente. Dos conjuntos, en realidad finitos o infinitos, tienen la misma cantidad de elementos si uno puede emparejar cada elemento de un conjunto con un elemento del otro sin que sobre nada. Si yo puedo ir formando parejas formadas por un elemento de un conjunto y un elemento de otro conjunto, y en ese emparejamiento nada sobra de ninguno de los dos lados, entonces los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Cuando se trata de conjuntos finitos, lo que acabo de decir es una propiedad, un teorema que se puede demostrar. Dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y solo si puedo emparejar cada elemento de uno con un elemento del otro. En conjuntos finitos, insisto, eso es una propiedad. Lo que nosotros hacemos es extrapolar en forma de definición para conjuntos infinitos la misma idea. O sea, en los conjuntos infinitos esa es una definición que surge de extrapolar lo que sucede con conjuntos finitos. Entonces, en conjuntos infinitos uno dice, uno estipula, uno postula, uno define que dos conjuntos infinitos tienen la misma cantidad de elementos y solo así puedo emparejar cada elemento de un conjunto con un elemento del otro. En realidad lo que acabo de decir, que está bien como idea, formalmente tiene cierto defecto, porque uno no puede hablar de la cantidad de elementos de un conjunto infinito. O sea, la cantidad de elementos de un conjunto finito está bien definido, por lo menos hay una idea intuitiva bien clara de lo que eso significa. Pero para conjuntos infinitos no sucede lo mismo. ¿Qué quiere decir la cantidad de elementos de un conjunto infinito? Entonces lo que uno hace es introducir un concepto que es el de ser coordinable. Entonces ahí está en el primer párrafo que están viendo, está la definición formal. Dos conjuntos son coordinables, que corresponde a la idea de tener la misma cantidad de elementos, pero se dice coordinables. Dos conjuntos son coordinables y la idea de emparejar cada elemento de uno con un elemento de otro es que existe una función biyectiva. O sea, la definición formal es que dos conjuntos A y B son coordinables si solo si existe una función biyectiva entre ellos, que corresponde, como dice en el segundo párrafo, es formalmente la idea de tener la misma cantidad de elementos y de emparejar cada elemento de A con un elemento de B. En la clase pasada vimos un ejemplo de esta situación, un ejemplo de una pareja de conjuntos que son coordinables. Repitamos ese ejemplo como primer ejemplo de esta clase. Entonces, si llamamos C al conjunto de los números cuadrados, o sea, los cuadrados de los números naturales, en realidad hemos adoptado en este curso la convención de que los naturales empiezan desde el 0. O sea, para nosotros los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces los cuadrados son los cuadrados de esos números que acabo de mencionar, son 0, 1, 4, 9, 16, etc. Entonces vamos a demostrar, ya lo hicimos la clase pasada, insisto, que los naturales son coordinables con los cuadrados. O sea que hay la misma cantidad de naturales que de cuadrados. Intuitivamente, como los cuadrados están incluidos en los naturales, uno tendería a decir que hay menos cuadrados que naturales. O sea, los cuadrados son algunos de los naturales. Sin embargo, no, en cuanto a la cantidad de elementos, hay la misma cantidad. Hay tantos naturales como cuadrados. Este es un ejemplo de una situación muy típica de los conjuntos infinitos, es que un conjunto infinito puede tener la misma cantidad de elementos que un subconjunto propio. ¿Sí? Puede suceder que, contrariamente a lo que decía Aristóteles, que el todo sea equivalente a la parte. Bueno, entonces vamos a hacer a recordar cómo se hacía esta correspondencia. Tenemos por un lado los naturales, por otro lado los cuadrados. Vamos anotando, escribiendo los sucesivos elementos. A la izquierda están los naturales, 0, 1, 2, 3, 4. Se supone que esos puntos suspensivos indican que eso sigue infinitamente. A la derecha hemos hecho lo mismo con los cuadrados. Y el emparejamiento, bueno, es obvio ahí. Es bastante claro que lo que hay que emparejar es el 0 con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2 con el 4, perdón, el 3 con el 9, etc. O sea, cada número natural se empareja con su propio cuadrado. De hecho, eso lo podemos formalizar diciendo que la función biyectiva que hay entre n y c, la función biyectiva entre los naturales y los cuadrados, la función biyectiva más natural que surge, no es la única que existe, pero es la más natural que surge, es justamente la función que consiste en elevar n al cuadrado, la función que empareja, como dije recién, cada natural con sus cuadrados. Eso me demuestra entonces que
los naturales y los cuadrados son coordinables, que hay la misma cantidad de elementos en los dos conjuntos. Como comenté en la clase pasada, yo voy a ir como jugando a veces con la expresión más formal de decir son coordinables, y a veces voy a ir jugando con la expresión menos formal, que es decir, tienen la misma cantidad de elementos. Las dos responden a la misma idea. En general, cuando haga ejemplos, voy a inclinarme, como en este caso, ejemplos concretos, voy a inclinarme por la idea, por expresarla de la manera más informal, diciendo hay la misma cantidad de elementos. Cuando hagamos demostraciones, que por ahora no hemos hecho creo que ninguna, cuando empecemos a hacer algunas demostraciones, vamos a centrarnos más en la idea formal de ser coordinables y que existe una biyección. En la clase pasada enunciamos, y dejé para que pensara quien quisiera demostrarla, la siguiente propiedad, que dice que si A, B y C son conjuntos cualesquiera, en general nos interesan conjuntos infinitos, pero podrían ser finitos también. Entonces, todo conjunto es coordinable consigo mismo. La relación de coordinabilidad, me dice la propiedad 2, es simétrica. Si A es coordinable con B, entonces B es coordinable con A. Y la tercera propiedad me dice que la relación es transitiva. Si A es coordinable con B y B con C, entonces A es coordinable con C. En conjunto, lo que nos dice esto es que la coordinabilidad es una relación de equivalencia. Voy a volver a esta idea de la relación de equivalencia dentro de un rato más adelante en este video. La idea de este video es mostrar distintos ejemplos de pares de conjuntos que son coordinables. Ya mostramos hace un momento los naturales con los cuadrados, y en los próximos minutos voy a ir desarrollando distintos ejemplos de cosas parecidas. El primero de estos ejemplos es el llamado Hotel de Hilbert. El Hotel de Hilbert fue un ejemplo propuesto por David Hilbert. Tenemos su imagen ahí abajo a la izquierda. Hay que decir esto, después voy a desarrollar esta idea más adelante. La teoría de Cantor, toda esta teoría que estamos desarrollando, en su momento no fue muy bien aceptada por la comunidad matemática en general. Por el contrario, sufrió mucho rechazo. Era una idea, contenía ideas demasiado revolucionarias, demasiado contrarias a cosas que se pensaban muy fuertemente en esa época. Estamos hablando fines del siglo XIX. Cuestiones que tienen que ver con cómo se pensaba el infinito. Insisto, yo voy a desarrollar esto más adelante. Pero bueno, por ahora digamos que la teoría de Cantor fue en general muy mal recibida por la comunidad matemática de aquella época. Pero hubo algunas personas que por el contrario vieron en la teoría de Cantor algo muy potente, muy interesante, y que estuvieron a favor de ella, y uno de ellos fue David Hilbert. David Hilbert fue siempre uno de los grandes defensores de la teoría de Cantor cuando esta fue muy fuertemente atacada. Volveremos a eso después en algún otro momento. En este momento en particular lo que me interesa es desarrollar qué es esto del Hotel de Hilbert. El Hotel de Hilbert plantea una pequeña historia que dice así. Imaginemos un hotel infinito. Un hotel que tiene infinitas habitaciones numeradas con los números naturales positivos. O sea, los naturales desde el 1, cuando querramos sacar el 0, los vamos a llamar naturales positivos para distinguirlos de los naturales que sí incluyen el 0. Entonces tenemos un hotel con infinitas habitaciones numeradas con los números naturales positivos. O sea, tenemos la habitación 1, la habitación 2, están ahí indicadas, la habitación 3, la habitación 4, la habitación 5, la habitación 6, etc. Infinitas habitaciones, una por cada número natural. En esas habitaciones a su vez hay personas. En la habitación 1 está la persona 1, en la habitación 2 está la persona 2, en la habitación 3 está la persona 3, etc. Y hay una regla del hotel que tiene que ver con esta idea de la biyección, que dice que en cada habitación puede haber como mucho una sola persona. En cada habitación solo puede haber una persona, no puede haber dos ni más. ¿Sí? O sea, en cada habitación eso indica que tiene que haber siempre una biyección entre personas y habitaciones, una persona por habitación. En este caso lo que estaríamos viendo es que el conjunto de las personas y el conjunto de las habitaciones son coordinables. O sea, hay una persona en cada habitación, hay una biyección, un emparejamiento entre personas y habitaciones. Bien, todo tranquilo. Hasta que llega la persona 0. De pronto llega la persona número 0 y se acerca ahí a la recepción del hotel y dice, bueno, quiero una habitación. Toca el timbrecito, pim, pim, típico de los hoteles, por lo menos en las películas. Y dice, bueno, quiero una habitación. Y el conserje dice, no, mira, hay un problema.
todas las habitaciones están ocupadas y tenemos una regla que dice que no puede haber más de una persona en cada habitación, no puede haber más de una persona en una habitación, por lo tanto no tenemos lugar para usted, tiene que retirarse. Entonces la persona 0 piensa un momento y dice, no, mire, tengo una propuesta, hagamos esto. Yo voy a pasar a la habitación 1, me quedo con la habitación 1, la persona que está en la habitación 1 pasa a la habitación 2, la persona que está en la habitación 2 pasa a la 3, la persona que está en la habitación 3 pasa a la 4, la de 4 a la 5, la persona 5 pasa a la habitación 6, la 6 a la 7, la 7 a la 8, la 8 a la 9, y así sucesivamente. De esa manera yo tengo habitación, dice la persona 0, y todos los demás también. Nadie queda sin habitación porque el 1 pasó a la 2, el 2 pasó a la 3, nadie quedó en la calle. Fíjense que esto último que acabo de decir, o que acabo de citar a la persona 0, esto último que dije en realidad funciona justamente porque son infinitas habitaciones. Si fueran 6 habitaciones solamente, como se ve ahí en la imagen, y no hubiera una habitación 7, la persona 6 quedó en la calle. 6 sale y quedó en la calle, pero 6 tiene la habitación 7, y 7 tiene la 8, a dónde ir, y 8 tiene la 9. Entonces nadie queda en la calle justamente porque hay infinitas habitaciones. De esta manera, efectivamente, se mantiene la regla de que no hay dos personas en la misma habitación y todos, incluida la persona 0, tienen donde pasar la noche. Si interpretamos el ejemplo del hotel de Hilbert más formalmente, tenemos que las personas, incluida la persona número 0, representan el conjunto de los números naturales. O sea, las personas son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y las habitaciones, como ya dijimos, representan los números naturales positivos. El signo más que hemos puesto ahí en la N a la derecha indica naturales positivos, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. O sea, en realidad tenemos las personas son los números naturales, como dije, las habitaciones son los naturales positivos. Entonces tenemos ahí cada conjunto indicado como hicimos antes con los naturales y los cuadrados. Y justamente la asignación de habitaciones que íbamos haciendo recién es la que indica la biyección entre un conjunto y el otro. La persona 0 va a la habitación 1, la persona 1 va a la habitación 2, la persona 2 va a la habitación 3, la persona 3 va a la habitación 4, y ahí tenemos la biyección, el emparejamiento entre personas y habitaciones, justamente como había sugerido la persona 0. En este caso, en general, prácticamente este es el último momento en que vamos a intentar darle la fórmula explícita de la biyección, que sería en este caso simple. La biyección entre n y los naturales positivos es sumar 1, f de n es n más 1 claramente. Pero no nos vamos a preocupar mucho por buscar la fórmula. Insisto, creo que si mal no recuerdo es la última vez que lo vamos a hacer en este video, efectivamente. Bien, entonces en definitiva lo que tenemos es que hay una biyección entre los naturales y los naturales positivos. A su vez, la transitividad nos dice esto, como los cuadrados son coordinables con los naturales y los naturales con los naturales positivos, los cuadrados son también coordinables con los naturales positivos, ¿no? O sea, podemos jugar todo el tiempo con la simetría y sobre todo con la transitividad, y podemos decir que los tres conjuntos que hemos analizado hasta ahora, que son los cuadrados de los naturales en sí y los naturales positivos, esos tres conjuntos son coordinables todos entre sí. Fíjense que el hotel de Hilbert en definitiva lo que nos está diciendo es que si al conjunto de los números naturales sacamos un elemento que es el 0, el conjunto resultante, que son los naturales positivos, es coordinable con el conjunto original. O sea, si a los naturales le sacamos un elemento, el conjunto resultante es coordinable con el original. Esto se generaliza en el siguiente teorema, el teorema que están viendo ahí, que dice que si A es un conjunto infinito, entonces si a ese conjunto infinito le saco un elemento, el conjunto resultante sigue siendo coordinable con el conjunto original. Lo que aparece en el primer renglón hacia la derecha, hacia el final del renglón, esa barrita oblicua, es el símbolo de la diferencia de conjuntos. A mayúscula, esa rayita del conjunto formado por A, está diciendo al conjunto A le sacamos básicamente el elemento A. Es la diferencia de conjuntos, insisto. Entonces lo que dice ese teorema es, lo que hace ese teorema básicamente es generalizar lo que acabamos de decir para el hotel de Hilbert. Si a un conjunto infinito le saco un elemento, lo que queda, el conjunto resultante, es coordinable con el original. Eso, aunque intuitivamente quizás sea muy evidente, no lo sé, no me queda claro si es evidente o no, pero quizás lo sea, por lo menos intuitivamente es evidente que si a un conjunto infinito le saco un solo elemento, no lo va a afectar mucho. Eso aparentemente me parece que sí es intuitivo.
Pero bueno, más allá de todo, ese teorema lo vamos a demostrar más adelante, pero más adelante no en este video, lo vamos a demostrar en un video posterior. Este teorema que generaliza el de Hilbert lo vamos a ver, insisto, más adelante su demostración. En realidad, ahí tenemos la imagen de Richard Dedekind. Dedekind fue un matemático alemán que era en edad un poco mayor que Cantor, y junto con Hilbert fue otro de los que defendió la teoría de Cantor de los ataques. O sea, yo mencionaba recién a Hilbert como uno de los matemáticos que estuvo a favor de la teoría de Cantor, que no solamente no la atacó, sino que la defendió y la estudió. Lo mismo Dedekind. A Dedekind sucedía lo siguiente. En la clase pasada nosotros definimos conjunto infinito básicamente como un conjunto que no es finito. De hecho, eso es lo que significa literalmente la palabra. Infinito es que no es finito, que no termina. Y a Dedekind, con cierta razón hay que decir, no le parecía bien que el concepto fundamental de la teoría, la infinitud, estuviera definida por una propiedad negativa. Es verdad que en general, si puede, a veces es inevitable, pero si uno puede evitarlo, se intenta que los conceptos fundamentales de una teoría no estén definidos por una propiedad negativa, sino por una propiedad afirmativa. Dedekind prefería que la infinitud estuviera definida por una propiedad afirmativa. Y justamente él toma este teorema como definición, él prefería tomar este teorema como definición. O sea, para Dedekind, él definía que un conjunto es infinito, si al quitarle un elemento lo que queda es coordinable con el conjunto original. De hecho, muchos libros de teoría de conjuntos toman esta definición efectivamente como definición de infinitud, esta definición de Dedekind. Nosotros vamos a seguir con la idea intuitiva de que un conjunto es infinito si no es finito, pero bueno, es interesante mencionar eso, que este teorema, en realidad para Dedekind, más que un teorema, era la definición de infinitud. Insisto, nosotros vamos a seguir con nuestra idea original del video pasado, de que un conjunto es infinito si hay que contar sus elementos uno por uno, esta cuenta nunca termina. Esa es la definición que nosotros vamos a adoptar. Veamos a continuación otro ejemplo. Vamos a demostrar ahora que los naturales son coordinables con los enteros. O sea, los naturales, que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., son coordinables con los enteros, que son esos mismos números a los cuales se les agrega el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, etc. Entonces, de nuevo, vamos a ir poniendo los elementos como columnas. Tengo los naturales, ahí están los primeros naturales, 0, 1, 2, 3, 4, se supone que esto sigue infinitamente hacia abajo. Y ahora voy a ir coordinando, emparejando cada natural con un entero. Entonces uno podría decir, bueno, emparejemos los naturales con el 0 natural con el 0 entero, el 1 con el 1. Ahora uno podría estar tentado de decir, bueno, sigamos así, emparejemos el 2 natural con el 2 entero, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5, el 6 con el 6, etc. Pero eso no funcionaría, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un emparejamiento de modo tal que a la izquierda aparezcan todos los naturales exactamente una vez cada uno. A la larga se supone que eso es lo que sucede. Y a la derecha también. O sea, si pensamos como una función de n a z, esa función tiene que ser biyectiva. Biyectiva implica dos cosas. Implica que sea inyectiva. Eso quiere decir que a la derecha no puede haber números repetidos. Cada entero puede aparecer a lo sumo una vez. Y a su vez que sea sobreyectiva la función quiere decir que a la derecha tienen que aparecer todos los enteros. O sea, a la derecha tienen que estar todos los enteros exactamente una vez cada uno. O sea, y a su vez si yo pongo 0, 1, 2, 3, a la derecha, ¿no? En la columna debajo de la z, pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y si se supone que sigo así, nunca voy a poner los números negativos. O sea, estaría emparejando naturales con naturales, pero nunca aparecerían los negativos. A la derecha tienen que aparecer todos los naturales y también los negativos. Bueno, una forma de lograr eso es así. Emparejo como venía haciendo el 0 con el 0, el 1 con el 1, al 2 con el menos 1, al 3 con el 2, al 4 con el menos 2. O sea, a la derecha voy poniendo 0, 1, menos 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5, etc. Si sigo esa regularidad que acabo de describir, evidentemente a la derecha van a aparecer todos los enteros exactamente una vez cada uno, lo mismo que a la izquierda los naturales. O sea, fíjense que no estoy buscando una definición formal de la función, de hecho no voy a buscar en este caso una fórmula. Se puede dar una fórmula para esa función, pienso como la función de n a z, se puede dar una fórmula, sería lo que se llama una función partida, que tiene cierta definición para los naturales pares y cierta definición para los impares.
Pero no es necesario hacer eso. En realidad simplemente lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que si uno sigue esa regularidad en la columna de la derecha, efectivamente van a aparecer todos los números enteros exactamente una vez cada uno, lo mismo que a la izquierda aparecen los naturales exactamente una vez cada uno. Bueno, se supone obviamente que eso sigue indefinidamente hacia abajo, y ahí tenemos entonces la biyección entre los naturales y los enteros. Insisto, uno puede efectivamente buscar como función partida la biyección, pero no es necesario. Una vez que uno se convence que esto funciona, que la regularidad está funcionando efectivamente, ya con eso alcanza. No vamos a buscar más demostración formal que esa. Veamos ahora que el conjunto de los números racionales Q es coordinable con N, con el conjunto de los números naturales. O sea, los racionales son coordinables con los naturales. Esto ya debería resultarnos un poco más sorprendente. Por lo siguiente, hemos visto hasta ahora que los cuadrados son coordinables con los naturales, aunque están incluidos en ellos, y los naturales a su vez coordinables con los enteros, aunque están incluidos en ellos. Pero sucede lo siguiente, aunque efectivamente los cuadrados están incluidos en los naturales y los naturales en los enteros, en los tres casos se trata de un conjunto discreto. ¿Qué quiere decir discreto? Sin entrar en una definición muy formal, un conjunto numérico es discreto si al dibujarlo en la recta, al marcar sus puntos en la recta, estos puntos van quedando a una cierta distancia unos de otros. Están, digamos así, bien separados unos de otros. Eso es un conjunto discreto básicamente. Entonces, por ejemplo, los naturales claramente, cuando yo dibujo los naturales, tengo el 0 a cierta distancia del 1, a cierta distancia del 2, a cierta distancia del 3, los cuadrados están incluidos en ellos, los enteros agregan más elementos, pero también los agrega a cierta distancia, o sea, tengo el 0, agrego el menos 1 que está a una cierta distancia, el menos 2 lo mismo y así sucesivamente. Son todos conjuntos discretos, o sea, son parecidos en algún sentido, son puntos que van bien separados unos de otros. Pero en principio no pasa eso con los racionales son densos en la recta numérica. O sea, eso quiere decir que en cualquier intervalo, por más chiquito que sea de la recta, hay infinitos racionales. O sea, no son todo lo contrario de discretos, son densos. Densos viene siendo prácticamente lo contrario de discretos. Insisto, en cualquier intervalo de la recta, por más pequeño que sea, hay infinitos números racionales. Por ejemplo, en el intervalo que va, pongamos así, de menos un medio a un medio, hay un solo número natural que es el 0, pero infinitos números racionales. Sin embargo, a pesar de esa multitud de racionales que hay por todas partes en la recta, sin embargo, digo, hay la misma cantidad de racionales que de naturales. Vamos a demostrarlo. En realidad, la demostración tiene que ver con este esquema que acaba de aparecer ahí, que es así. O sea, ¿qué es un número racional? Un número real es racional si solo si se lo puede escribir como fracción, como cociente de dos números enteros. ¿Sí? Básicamente eso es lo que estamos diciendo. Un número es racional si solo si se lo puede escribir como cociente de dos números enteros. Si solo si es una fracción, se lo puede representar como una fracción. Y en ese esquema que acaba de aparecer ahí rectangular, están escritas todas las fracciones. Entonces, en el primer renglón están escritas todas las fracciones de denominador 1. Ese esquema sigue infinitamente hacia la izquierda, infinitamente hacia la derecha, infinitamente hacia abajo. Esos puntos suspensivos que ven ahí indican eso. Entonces, insisto, en la primera fila aparecen todas las fracciones que serían los números enteros, en definitiva, todas las fracciones de denominador 1. Está en menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Insisto, sigue hacia la derecha y hacia la izquierda infinitamente. En el siguiente renglón tenemos todas las fracciones de denominador 2. Ahí vemos una parte, pero insisto, una vez más, sigue infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Está en menos 4 medios, menos 3 medios, menos 2 medios, menos 1 medio, 1 medio y 0 medios, no lo estoy repitiendo, no hace falta. Menos 1 medio digo, 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, etc. En la siguiente fila las fracciones de denominador 3, después las de denominador 4, las de denominador 5 y así sucesivamente. En ese esquema a la larga, si uno sigue ese esquema hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo, ahí están todas las fracciones. Entre paréntesis, acá está la clave del asunto. Este esquema es la clave del asunto por lo siguiente. Yo decía que los racionales son densos, y es cierto, en la recta numérica son densos, pero admiten como una cierta escritura discreta. En este esquema están todos los racionales de una manera diferente a como están en la recta numérica. No están ordenados según la recta numérica, pero fíjense que están como de alguna manera dispersos en dos dimensiones en forma discreta. O sea, los racionales, aunque son densos,
admiten cierta representación discreta, por eso es que terminan siendo coordinables con los naturales. Pero bueno, sigo con la demostración. Entonces tengo este esquema, todavía no hablé de las flechas que están viendo ustedes ahí. En este esquema aparecen a la larga, en cualquier lugar, en algún lugar de él, todas las fracciones. Bien, ahora esas flechas que están ahí, lo que van marcando es un camino que va recorriendo ese esquema. Empieza en el 0, pasa al 1, después pasa al 1 medio, después hay menos 1 medio, después hay menos 1, después hay menos 2, y así es un camino que va recorriendo todas las fracciones una vez cada uno. Entonces ese camino es el que yo voy a usar para hacer la bisección entre Q y N. Fíjense arriba a la derecha que aparece ahí la flechita de Q a N. Lo que voy a hacer es usar el camino para hacer una bisección entre Q y N, hacer una bisección que a cada número racional le asigne un natural. Entonces lo que yo voy haciendo es recorriendo ese camino. El primer elemento del camino es el 0, el número racional es 0. Bueno, el primer elemento del camino le corresponde al natural 0. Esa es la idea. En el camino que voy recorriendo, al primer racional que toca el camino, que es el 0, le corresponde al natural 0, al siguiente natural 1, al siguiente natural 2, al siguiente natural 3, al siguiente natural 4, al siguiente natural 5, y así sucesivamente. Hay un detalle que hay que tomar en cuenta, que ahora vamos a ir desarrollando el camino y ahí enseguida veremos cuál es el detalle al que me refiero. Entonces, al racional 0 le corresponde al natural 0, al siguiente elemento del camino el natural 1, al siguiente el 2, al siguiente que es el menos 1 medio el 3, al siguiente que es el menos 1 el 4, al siguiente el 5, y el siguiente elemento del camino sería el menos 2 medios, la fracción menos 2 medios. Pero la fracción menos 2 medios en realidad es equivalente al número menos 1, o sea, menos 2 medios es otra forma de escribir el número menos 1, y el menos 1 ya tiene imagen, el menos 1 le corresponde al 4. Entonces, si yo dijera que al menos 2 medios le correspondiera el 6, si dijera que el menos 6 medios le corresponde el 6, estaría, digamos, rompiendo la definición de función. Al menos 1 le correspondería el 4, y al menos 2 medios, que vuelve a ser el menos 1, le correspondería también el 6. No hay un emparejamiento correcto, no sería una función, no habría emparejamiento entre racional, o sea, a un mismo racional, para decirlo más fácil, que sería por un lado el menos 1, por otro lado el menos 2 medios, que sigue siendo el menos 1, le corresponderían dos naturales diferentes, el 4 por un lado y el 6 por el otro. O sea, no puedo seguir ahí el camino. ¿Qué hago entonces? A ese elemento lo salteo, no lo tomo en cuenta. Y al siguiente, que es el menos 2 tercios, que no repite nada, a ese es el que le corresponde el 6. O sea, lo que voy haciendo es siempre lo mismo. Voy recorriendo el camino y a cada número le va a corresponder un natural sucesivo, salvo que llegue a una fracción que es equivalente a una anterior. Cuando llega a una fracción que es equivalente a una anterior, en ese caso esa fracción la salteo y paso al elemento siguiente. De esa manera, a cada racional le corresponde, sin ninguna repetición, sin ninguna cosa rara, a cada racional le corresponde un número natural y por lo tanto establecer una bisección entre naturales y racionales. O sea, los naturales son coordinables con los racionales, o, por simetría también se puede decir, los racionales son coordinables con los naturales. Veamos otro ejemplo que, como van a ver enseguida, es similar al anterior, pero más fácil incluso, que es este. Vamos a demostrar que, dice ahí, n más por n más es coordinable con n. Ese por que está ahí entre el n más y el n más, el n positivo y el n positivo, ese por indica producto cartesiano. El producto cartesiano de A por B, ahí B son conjuntos. El producto cartesiano de A por B, digo, es el conjunto de todos los pares ordenados, donde el primer elemento de cada par ordenado pertenece al conjunto A, y la segunda coordenada pertenece a B. Ese es el producto cartesiano. En este caso, n más por n más sería el conjunto de todos los pares ordenados de números naturales positivos. Insisto, el conjunto de todos los pares ordenados de números naturales positivos, y vamos a demostrar que ese conjunto es coordinable con n. ¿Podríamos tomar n por n? Sí, n por n también es coordinable con n, pero bueno, nada, porque por puro capricho simplemente decidí tomar n más por n más. Pero como van a ver, la misma demostración se hace perfectamente también para n por n, se haría también para n por n. ¿Qué hacemos para demostrar eso? Tomamos un esquema muy similar al anterior. O sea, como dije recién, n más por n más son todos los pares ordenados de números naturales positivos. Entonces lo que hago es un esquema, insisto, parecido al anterior, que sería así. En la primera fila están todos los pares ordenados cuya primera coordenada es 1. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. En la segunda fila todos los pares ordenados cuya primera coordenada es 2.
la siguiente fila 3, y la siguiente fila la primera coordenada es 4 y así sucesivamente. Este esquema sigue infinitamente hacia abajo y hacia la derecha. Si lo hiciéramos con n por n, o sea, incluyendo el 0, simplemente en la primera fila tendríamos todas las pares ordenadas que empiezan con 0, que empezarían con 0, 0, 0, 1, 0, 2, etc. Después todos los que empiezan con 1, que sería 1, 0, 1, 1, etc. Y así sucesivamente. O sea, básicamente tendríamos el mismo esquema, pero empezando desde 0 cada vez. Bien, entonces ese esquema, y ahí tienen ya las flechas, habrán reconocido que tenemos el mismo un camino similar al anterior. Tenemos ahí las flechas indican un camino que va del 1-1 al 1-2, después al 2-1, después al 3-1, después al 2-2, después al 1-3, al 1-4, etc. Y lo que hacemos es lo mismo de recién, o sea, al primer elemento de ese camino le corresponde el 0, al segundo elemento del camino le corresponde el 1, al siguiente el 2, al siguiente el 3, al siguiente el 4, etc. Con la ventaja de que en este caso no tenemos problemas de repeticiones. Antes teníamos que el menos 2 medios y el menos 1 representa el mismo número racional y había que tener en cuenta eso, pero acá no hay repeticiones. Cada par ordenado aparece exactamente una vez. El par 2, 2, el par 1, 1, o el par 1, 2 y el par 2, 1 son todos completamente diferentes unos de otros. Entonces no hay repeticiones, por lo tanto simplemente uno sigue el camino, como dije recién, y no hay que hacer ninguna corrección por repeticiones ni demás. O sea, simplemente el primer elemento del camino le corresponde el 0, el siguiente el 1, el siguiente el 2, el siguiente el 3, el siguiente el 4, y eso funciona como biyección entre n más por n más y n. Dijimos antes que la relación de coordinabilidad es una relación de equivalencia, o sea, es reflexiva, todo conjunto es coordinable consigo mismo, es simétrica, si A es coordinable con B, entonces B es coordinable con A, y es transitiva, perdón, si A es coordinable con B y B con C, entonces A con C. Eso significa, como acabo de decir, que es una relación de equivalencia. Ahora, toda relación de equivalencia establece lo que se llama una partición en clases de equivalencia, o sea, en este caso, las clases de equivalencia serían grandes conjuntos, permítanme decirlo así, cuyos elementos son conjuntos que son todos coordinables entre sí. En cada clase de equivalencia, los elementos son conjuntos que son coordinables entre sí. Entonces, repasemos lo que vimos en esta clase. Teníamos los naturales. Los naturales son coordinables con los cuadrados. También son coordinables con los naturales positivos, según el test de Hilbert. También son coordinables con los enteros, también con los racionales, vimos hace un momento con el esquema, y también con los naturales positivos, producto cartesiano de los naturales positivos. O sea, todos esos conjuntos que están ahí son coordinables con los naturales. Y por transitividad son todos coordinables entre sí, o sea, como Q es coordinable con N y Z también, Z es coordinable con Q, etc. Todos esos son coordinables entre sí. Todos esos conjuntos están en esta gran clase de equivalencia que los contiene. Todos esos conjuntos están en esta clase de equivalencia. Todos los conjuntos que hemos visto hasta ahora están en esta clase de equivalencia. ¿Todos los conjuntos que existen están en esta clase de equivalencia? No, ya vamos a ver que no. Pero todos los que hemos visto hasta ahora están en esa gran clase de equivalencia. Entonces justamente lo que vamos a ir viendo en clases sucesivas es que existen conjuntos que no están en esta clase de equivalencia, que son en un sentido definido que ya vamos a precisar, más grandes que estos. Me adelanto a cosas que vamos a ver después. En esta clase de equivalencia están dentro de la infinitud, dentro de las jerarquías de la infinitud, los conjuntos más chicos. Ya vamos a ver por qué, cómo se demuestra eso. Estos que están acá son dentro de los niveles de infinitud los más chicos. Va a haber conjuntos más grandes que no están en esta clase de equivalencia, que están en clases de equivalencia que corresponden a conjuntos que tienen más elementos que estos. Para terminar les dejo algunas cosas para pensar, si quieren ejercicios para quien tenga ganas de sentarse a pensarlos, que son estos. El ejercicio pide demostrar estas afirmaciones. El primero, que si A es un conjunto finito que no contiene ningún número natural, o sea, A intersección N es vacío, o sea, A no contiene ningún número natural, entonces N unión A es coordinable con N. O sea, si los naturales, básicamente lo que estoy diciendo, les agrego una cantidad finita de elementos ajenos a ellos, lo que queda sigue siendo coordinable con los naturales. La segunda afirmación es que Q por Q, o sea, el producto cartesiano de Q consigo mismo, es coordinable con N. Y en el tercero dice N a la K es coordinable con N. N a la K sería el producto cartesiano de N por N por N por N por N K veces. O sea, son todas las, se llama K-uplas, todas las K-uplas formadas por números naturales. Eso es coordinable con N. No importa cuál sea el K, siempre que sea finito, eso sigue siendo coordinable con N. O sea, lo que estoy diciendo es, si K es igual a 1, estoy diciendo N es coordinable con N, ya lo sabemos. Si estoy diciendo para K igual a 2, estoy diciendo que N por N es coordinable con N, que prácticamente ya lo demostramos.
para k igual a 3 estoy afirmando que n por n por n por n 3 veces es coordinable con n, y después estoy afirmando que n por n por n por n por n 4 veces es coordinable con n, y así sucesivamente. Eso es lo que está diciendo la tercera afirmación. Eso es todo por hoy, espero que este video les haya resultado interesante. Hasta la próxima.